Gracias, queridas, gracias, mujeres indígenas, no indígenas, y mujeres maravillosas, y mujeres jóvenes y adultas, también afrodescendientes. Bueno, con esto lo que yo quisiera transmitir en el tiempito que me toca es cómo Beijing para las mujeres indígenas ha significado un hito importante, porque mirando retrospectivamente vemos que en los últimos 25 años logramos entender la dimensión de los derechos colectivos y los derechos individuales como mujeres indígenas. Y esto ha sido enriquecido justamente porque a partir de Beijing hemos logrado interactuar con el movimiento de mujeres, con el movimiento feminista, con las jóvenes, en los diferentes escenarios que nos ha brindado la oportunidad de participar en la región y a nivel global también. Dicho esto, sí significa para nosotras un avance, porque hace 25 años no estábamos en ningún lado y cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos para no seguir ausentes, ya empezamos a enfrentar un gran desafío. Primero, los cuestionamientos de no reivindicar género, y nos tomó casi 5 años entender este cuestionamiento. Luego, hacer entender lo que significaba la reivindicación dentro, como pueblos, los derechos colectivos, pero al mismo tiempo nosotras fuimos entendiendo nuestra dimensión como personas, como mujer, y cómo ahora nosotras podemos claramente definir que son dos derechos totalmente articulados, inseparables. Entonces, eso es un primer logro. Lo otro que hemos logrado es articularnos de lo local a lo global. Y en este proceso tiene mucho que ver los liderazgos femeninos indígenas que hemos empezado a participar en el movimiento mixto. O sea, no podríamos decir que nosotras nacemos el 95, no, nacimos desde el 75, 80, 92 y luego decidimos crear un propio espacio en la región, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, que fue previa a participar en Beijing, y entonces allá contagiamos a las demás para tener una primera declaración de mujeres indígenas desde Beijing, y todos los articulados todavía están vigentes. Entonces, cuando relacionamos los logros y los avances para nosotras en el plan de acción de Beijing, tenemos que decir que todo está pendiente, y más bien todo este proceso ha servido para visibilizar aspectos que no se conocían y que han tomado prioridad, y en este caso, por ejemplo, de lo local a lo global, las mujeres indígenas definimos las violencias como un tema prioritario a erradicarla en el mundo. Y si hablamos específicamente de participación política, en la región somos más o menos 28 millones según la OIT, 28 millones de mujeres indígenas, casi 4 millones están en el norte, en Norteamérica. Y sin embargo, cuando vemos el mapa de la participación en espacios de decisión, en espacios de representación política, de los porcentajes que se tienen de participación de mujeres, pues creo que nosotras no llegamos ni a 20 en la región. Y en el caso de Perú específicamente, por ejemplo, en los 200 años que está cumpliendo la vida republicana del Estado peruano, no llegamos ni a 8. Y cada cual enfrentando barreras, prejuicios, exclusiones, discriminaciones y racismo en todo sentido. Entonces, hay bastante que hacer para promover la participación de las mujeres indígenas en los espacios de decisión.
Hay pequeños espacios a los que se han accedido por esfuerzo propio, mucho trabajo organizativo, por ejemplo, en los niveles de gobiernos locales, ¿no? Pero siempre tenemos la barrera del machismo y cómo es que también los partidos políticos usan los liderazgos femeninos o de mujeres indígenas que son representantes de organizaciones para aprovechar el caudal de votos, pero en el momento en que se van a las elecciones y se tiene, aunque sea un lugar modesto, pues no ejercemos el derecho que nos corresponde porque los prejuicios y las barreras que se tiene todavía como mujeres indígenas impiden ese verdadero ejercicio del pequeño, medianito poder. Hemos tenido parlamentarias indígenas, por ejemplo, en el Perú, con diferentes experiencias. Ha habido en México muy pocas, ahora último Guatemala, Chile, en toda su vida republicana, una indígena hermana mapuche, que Bolivia se ha visto mayor participación de mujeres indígenas en el Ejecutivo, algunas en el Parlamento. Habría que escucharlas, qué es lo que dicen de esa experiencia en relación a decidir y tomar la palabra y poder decidir como corresponde. Podríamos decir que contamos en Venezuela con una parlamentaria que ya tiene cerca de 80 años, que es Noelí Pocaterra. Ella todavía está postulando, esta vez nuevamente fue elegida, ¿no? Entonces hay diferentes experiencias, pero son como puntitos, puntitos que nosotras como indígenas quisiéramos sumar y sumar experiencias, sumar los avances, pero hay mucho todavía que trabajar y sí creemos que, por ejemplo, en el registro, en el proceso electoral, deberíamos las indígenas y las afrodescendientes tener la oportunidad de estar ahí. ¿Cuántas parlamentarias indígenas o afrodescendientes estamos visibilizadas por la parte étnica, cultural y racial? Porque no tenemos información. Por ejemplo, de indígenas en las Américas no tenemos datos de cuántas en las 3 Américas hemos tenido esa oportunidad. Por ejemplo, son datos que no se tienen, al que no se acceden o nadie los toma en cuenta, y entonces estamos hablando siempre que son todavía datos ausentes, invisibles, y que tendríamos que seguir trabajando mucho. Hay pequeños ejemplos que nos sirven mucho, y Ecuador, por supuesto, hemos tenido la primera hermana indígena parlamentaria, Nina Pacaria, mucho honor, ¿no? Que ha dejado una imagen bien como congresista que fue en el Senado, ¿no es cierto? Y tenemos muchas, así como la hermana Rosalina Tuyuk de Guatemala, una activista toda su vida, también fue parlamentaria, y son ejemplos que a nosotros nos sirven para conversar, intercambiar experiencias con la nueva generación y tratar de usar mejores herramientas e información para hacer mejor nuestro trabajo, pero seguimos adelante porque la agenda sigue ahí, está pendiente, hay avances, pero no podemos, como dicen, irnos a nuestros cuarteles de invierno pensando que todo está listo, aunque tengamos organizaciones articuladas de lo local a lo regional como Enlace Continental y la global, que es el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, donde estamos las diferentes regiones geoculturales. Así que hemos ganado bastante espacio, visibilidad. Ya no pueden decir, no invitamos a una indígena. Al contrario, estamos ahí pidiendo, ¿no? Pidiendo. Y hablando de esto de tener la inclusión en las diversidades, hemos aprendido a escucharnos, a respetar las diferencias, pero bueno, son más de casi 30 años. Así que estamos con esto y muchas gracias por el tiempo.